Y el carácter del Hijo no es un carácter que claudica, que se rinde, que abandona, sino que en medio de los desafíos inclusive adversos manifiesta su naturaleza y su realidad. Que es importante que nosotros logremos de alguna u otra manera poder dimensionar esta figura paterna a través de quien ostenta de alguna manera, por decirlo así, esta paternidad por excelencia. Para esta enseñanza yo le he puesto por nombre el diseño del Padre. Es importante que nosotros logremos dimensionar quién es el Padre por naturaleza, por excelencia, porque lamentablemente a veces relacionamos la paternidad, y no es por puro invento o por pura imaginación, con la figura paterna terrenal que nosotros tuvimos aquí en la tierra, ¿verdad? O tenemos. Y a veces la figura paterna, como en ocasiones también la figura materna, la tenemos un poco dañada o distorsionada, ¿verdad? Y es precisamente por eso que se hace importante que nosotros logremos abrir nuestros ojos a la realidad espiritual del diseño del Padre, para que nosotros también como padres podamos ejercer o desarrollar una paternidad semejante a la del Padre. Por eso es que el Señor constituyó instituciones divinas como las del individuo, como las de la familia, como la de las relaciones, por darles un ejemplo, porque tienen un diseño que nosotros podemos absorber del Padre. Entonces vamos a ir a ver lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Y dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Digan conmigo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bueno, esto ya no lo repitan. Vamos a darnos cuenta que aquí hay una declaración poderosa sobre qué en esencia y en sustancia es Dios. Jesús nos está diciendo acá que Dios es espíritu. Es decir, de alguna manera es una declaración que nos hace saber a nosotros que la naturaleza principal de Dios es la de ser un espíritu. Pero también dice que los que le adoran lo hagan en espíritu y en verdad. El espíritu de Dios es su naturaleza. En la naturaleza nosotros vamos a encontrar el carácter de Dios, la personalidad de Dios, las atribuciones y características de Dios. Es decir, en la naturaleza de algo tú encuentras la esencia, la sustancia de ese algo. Y entonces Jesús nos está diciendo que Dios en su naturaleza, en sustancia y en esencia es espíritu. Nos está diciendo lo que Dios en su naturaleza es. Y lo que Dios en su naturaleza es espíritu. Entonces claramente aquí también nos está diciendo que Dios de alguna manera está en busca de aquellos que le adoren en la misma naturaleza que Él tiene. Y esto es algo que debemos prestarle atención, porque dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad. La palabra verdad viene del griego aletheia, que traducido al español se puede entender como realidad.
En otras palabras, dice que Dios en su naturaleza es espíritu y por lo tanto necesita de adoradores que contengan lo que por naturaleza Él es, pero también que tengan su realidad. ¿Y cuál es la realidad de Dios? Espíritu, espiritual. Quiere decir que la naturaleza de Dios es espíritu y Dios está en busca de adoradores que tengan su naturaleza, su esencia, su sustancia, sus cualidades, sus calidades, su personalidad y su carácter. Pero que también estos adoradores vivan en su realidad espiritual, porque esa es la naturaleza de Dios. Es decir, esto es maravilloso, porque nosotros vamos a darnos cuenta que para nosotros poder adorar a Dios con nuestras vidas, con nuestras voces, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestras decisiones, con nuestras actitudes, necesariamente requerimos de aquel que por naturaleza contiene lo que necesitamos. Es decir, ninguno de nosotros puede decir, yo me voy a volver natural, como la naturaleza de Dios, al tronar los dedos lo voy a hacer, y en realidad eso no pasa. Para nosotros poder contener la naturaleza de aquel que por naturaleza es espíritu, necesariamente requerimos de tenerlo por padre. ¿Por qué? Porque es el padre junto a la madre, pero en este caso en específico, quien transfiere su genética. Entonces, para nosotros poder ser espíritus que le adoran, necesitamos de aquel que por naturaleza tiene esa genética que necesitamos para adorarle. En otras palabras, nosotros requerimos y necesitamos de aquel que por naturaleza es espíritu, para entonces poder ser espirituales y entonces poder vivir en su realidad, y en esa realidad, siendo espirituales, poder adorarle con nuestra forma de vida, con la forma en la que pensamos, con la forma en la que creemos, con la personalidad que empieza a desarrollarse y con el carácter que tenemos. Tú vas a darte cuenta que los desafíos más grandes de nuestra vida son en esos momentos en donde nuestro carácter se pone a prueba. Nosotros podemos tener el llamado más hermoso, poderoso y glorioso de Dios, pero si no tenemos el carácter, no sostenemos el llamado de Dios. Pero ese carácter solamente se puede tener si lo recibimos dentro de la naturaleza que nos permite crecer en ese carácter que contiene esa personalidad. Y quien contiene ese carácter y esa personalidad es aquel que por naturaleza es lo que necesitamos ser para poder lograr ser aquello que Él espera que seamos. ¿Y qué espera Él que seamos? Seres espirituales que le adoren en su realidad espiritual. No es porque nosotros no vayamos a ser desafiados en escenarios complejos y adversos en momentos de dificultad. Eso no quiere decir que nosotros no vayamos a pasar por momentos donde nos vamos a doler, donde vamos a padecer, pero si contenemos los genes y crecemos en el carácter del Padre, porque crecer en el carácter no es algo mágico. Ninguno de nosotros nacimos con el carácter que hoy tenemos. Y el carácter no es, qué enojado es, qué carácter más fuerte. No, ese es un carácter débil que no contiene un temperamento fuerte. Esa es la diferencia, porque el carácter se forma. Y para nosotros poder crecer en ese carácter del Padre, necesariamente requerimos de un proceso que forme el carácter que sostiene nuestras vidas. Por eso es que Dios en naturaleza es espíritu, y para nosotros poder ser adoradores como los que Él de alguna manera requiere, necesitamos de su genética espiritual. Por eso es que nosotros vamos a ver lo que dice Hebreos 12:9.
Dice en el versículo 9: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Vamos a ver también lo que dice el versículo 5. Y el versículo 5 dice: ya habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres sorprendido por él. Versículo 6: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y versículo 7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y versículo 8 dice: pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Miren, esto es algo fuerte, pero también es algo poderoso, porque nosotros como hijos de Dios, cuando somos recibidos por el Padre que nos ha predestinado para recibir su paternidad y crecer en esa paternidad, y eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, nos lleva en un proceso de disciplina. Esta palabra disciplina viene de un griego que es paideia, que significa tutoría, educación, entrenamiento y corrección. En otras palabras, la Escritura nos está diciendo que aquellos que el Señor toma por hijos, les da una tutoría, una educación, una formación y corrección para poder crecer dentro del diseño del Padre. Por ejemplo, ¿qué padre que tiene a su hijo desea que su hijo haga todo lo que quiere, destruya todo lo que quiere, se quede el vuelto, se pelee con el vecino, aruñe, pegue, maltrate, escupa, no coma, no se bañe? Ninguno. ¿Por qué? Porque es tu hijo. Y porque es tu hijo, tú empiezas y lo incorporas en un proceso donde tú le empiezas a enseñar qué está bien y qué está mal. En otras palabras, la misma Escritura nos está enseñando que aquellos a los que Dios incorpora dentro de su paternidad, les brinda una mentoría, una tutoría, una educación y una formación para que puedan crecer en ese diseño del Padre. Por eso nosotros no podemos menospreciar el ser padre, por ejemplo. ¿Por qué? Porque para nosotros crecer en esa naturaleza de ser padre terrenal, necesariamente también debemos crecer en el entendimiento de aquello que el Padre considera como ser padre. Y lo que el Padre considera dentro de su diseño como padre es precisamente ese papel que funge en la vida del hijo como un formador. Nosotros tenemos un Padre espiritual que es Dios, pero también el Señor ejerce en aquellos que genéticamente son padres, pero muchas veces también en aquellos que no son genéticamente, el don de la paternidad de Dios. Porque dentro de su diseño, el diseño del Padre tiene contemplado la formación que transforma el carácter de los hijos. Una de las grandes celebraciones, llamémosle así, de un padre es ver que su hijo es un hijo de bien. Decir, mi hijo es un hijo de bien, decide, muchas veces se ha equivocado, pero la mayoría de cosas las decide bien. Ha crecido en inteligencia, ha crecido en sabiduría, ha crecido en entendimiento. Su carácter cada vez es más sólido y cada vez es más sano. ¿Y cómo se evidencia eso? Por las decisiones, por las acciones, por las relaciones, por los pensamientos, por las actitudes que evidencian cuál es el carácter del hijo. Por eso nosotros vamos a darnos cuenta que en el diseño del Padre hay dimensiones y hay niveles. Está el Padre como primera figura, está el Hijo, y es a través del Hijo que nosotros vamos al Padre.
¿Y por qué nosotros a través del Hijo vamos al Padre? Porque es de esta manera en la que nosotros podemos tener esa interacción, esa relación en donde el Padre nos tiene por hijos, porque es a través de su Espíritu Santo que el Hijo se revela en nosotros, y al revelarse en nosotros tenemos acceso directo al Padre, y cuando el Padre nos toma por hijos, inicia un proceso de mentoría, tutoría, entrenamiento y formación en nuestras vidas. Porque el Padre a quien ama forma, porque el Padre a quien ama entrena, porque el Padre a quien ama mentorea, corrige, disciplina. Eso es lo que está diciendo con esta palabra disciplina. Por eso es que no te sorprenda cuando tú accedes al reino, que inicias un proceso de formación donde lo primero que te vas a dar cuenta que empieza a suceder con tu vida es de que tu corazón y tu mente entra en un proceso de formación que empieza a fortalecer tu carácter. Pero muchas veces es ahí donde nosotros salimos huyendo. Y salimos huyendo porque lo interpretamos desde nuestra condición humana. Pero para nosotros poder interpretar e incorporarnos al diseño del Padre, necesariamente requeríamos lo que dice Juan capítulo 4 versículo 24, en donde dice que el Señor requiere de adoradores en espíritu, en su naturaleza y en su realidad. Es decir, si nosotros entramos en el proceso de formación del Padre, es porque el Padre puso de su genética para poder crecer en su realidad y poder formar en nosotros el carácter del Hijo. El Hijo en quien Dios tiene complacencia, pero que a través de su Espíritu Santo nos revela el carácter del Hijo. Por eso el Hijo decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Porque la forma de recibir la paternidad de Dios es a través de esa función que ejerce el Espíritu Santo para revelarnos el carácter del Padre, y que ese carácter del Hijo, que contiene lógicamente la naturaleza y la dimensión espiritual, puede empezar a incrementarse en nosotros. Por eso no desmayes, no te rindas cuando tú inicias tu proceso de vida en donde el Padre te toma por hijo, porque lo que el Padre va a hacer es formarte en el carácter del Hijo. Y nosotros lo podemos ver a través de las Escrituras. Jesús, estando en el Getsemaní, estando afligido, abandonado, desolado de alguna manera, Él decía: que sea tu voluntad y no la mía. Más que para verse heroico, para mostrarnos cuál es el carácter del Hijo. Y el carácter del Hijo no es un carácter que claudica, que se rinde, que abandona, sino que en medio de los desafíos, inclusive adversos, manifiesta su naturaleza y su realidad. Es ahí donde incluso muchas veces somos llevados a ese desierto para que Dios revele a nuestro corazón el carácter que tiene preparado para nosotros los hijos. Y es ahí donde muchas veces y en muchas ocasiones, si afinamos nuestros oídos, vamos a poder crecer, aprender y desarrollarnos, porque la voluntad del Padre es tutorear, mentorear, entrenar, enseñarle a nuestras vidas cómo ser un hijo de Dios en esta tierra. Y por eso te ha dado de su naturaleza, que es suficiente, que contiene la genética para vencer, para avanzar. Y por eso el Señor te entrena, te prepara, te forma. Y cuando tus ojos son abiertos a esa realidad espiritual, entonces tú sabes cómo crecer y formar en el carácter del Padre a tu Hijo, entendiendo cómo el Padre formó tu vida a través del Hijo en la vida espiritual.
Por eso nos da de su naturaleza, de su semejanza. No porque estemos exactamente en la misma dimensión de Dios o estamos en la dimensión de Dios en ningún momento. Pero no podemos tener una incorporación espiritual con el Padre a menos de que tengamos la genética del Padre. ¿O acaso tú te levantas y dices, a mi vecino hoy le digo papá, me voy a ir a dormir en su cuarto, le voy a pedir? No. Tú vas con quien sí es tu papá. ¿Por qué? Porque sabes quién contiene la genética que tú tienes. Y por eso le buscas. Por eso lo encuentras. Y por eso ahí reposas. ¿Sí me estoy explicando con esto? Es decir, de alguna u otra manera, nosotros requerimos y necesitamos ser incorporados dentro del diseño del Padre para poder recibir la paternidad del Padre y entonces saber a qué Padre es el que buscamos, a qué Padre es el que pertenecemos y quién es el Padre que nos forma. Y la maravillosa gracia de Dios a través de su Espíritu Santo nos permite que muchas veces puedan ser nuestros padres terrenales cuando han crecido en el diseño del Padre, o también el Señor asigna a aquellas personas en quienes Él desarrolla el don de la paternidad de su carácter. Y habrán otros momentos donde solamente tú y el Padre te llevarán a procesos donde serás entrenado para poder crecer en el carácter del Padre. Nosotros tenemos una naturaleza vencedora. Por eso dice la Escritura que todo lo que nace de Dios vence a este mundo. Confíen porque he vencido al mundo. Es esta fe la que ha vencido al mundo. ¿Cuál? La de Cristo Jesús, la del Hijo, encarnando el propósito del Padre, el diseño del Padre en esta tierra. Y es ese Espíritu el que nosotros recibimos. Con razón el Hijo decía, les conviene que yo me vaya, porque cuando me vaya podré repartirme espiritualmente en mis demás hermanos, en los demás hijos, en la iglesia, para que encuentren el consuelo, la fortaleza, la sabiduría, el entendimiento, la naturaleza, la realidad, el carácter, la personalidad, la esencia, la sustancia de quién es el Padre. Por eso es que en el reino no hay orfandad cuando recibimos al Padre. Y a los que le recibieron les dio el poder, les dio la autoridad. Le recibieron, traducido ya al español es aquellos que se asociaron o se vincularon con Él. A estos que se vincularon con Él les dio el poder, la autoridad, el dunamis, el poder dinamita. No solamente de operar como el Padre, sino crecer en la personalidad y en el carácter del Padre. Por eso es que Él decía que habrían señales, milagros y prodigios que nos seguirían. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza y la misma genética del Padre atrae aquellas cosas gloriosas que el mismo Padre ha contenido dentro de su misma esencia y su misma naturaleza. Pero también el carácter y la personalidad que nos brinda y nos da a nosotros la capacidad de crecer en entendimiento, en sabiduría, en consejo, en el carácter del Padre. Y les vuelvo a repetir, carácter no es igual a temperamento. Ver a alguien enojado no es decir que caracterón el que tiene, felicidades, no. Ese es un carácter débil, tratando de contener un temperamento demasiado fuerte o hasta explosivo. El carácter fuerte es el que tiene la capacidad de encerrar ese temperamento, no el que le abre la puerta y puchica, qué carácter, y destruyendo a todo el mundo, ¿verdad? No, ese no es carácter fuerte, ese es un carácter débil que no contiene un temperamento tan fuerte. Y aquí tal vez me voy a meter y voy a decir una palabra rara, pero ahorita se las voy a explicar. La Escritura muchas veces utiliza la palabra que se le conoce como antropomorfismo, y es darle características humanas a algo o a alguien divino. Por eso es que la Escritura utiliza la figura del Padre, entendiendo que el Padre es un espíritu. ¿Por qué? Porque la función que ejerce Él como espíritu es como la de un padre. Porque tenemos un Padre.
Y nosotros lo podemos ver. Aquí en la Escritura dice que Él es el Padre, y lo leímos hace un momento. Él es el Padre de los espíritus. 2 dice que Él le da formación, educación, tutoría a los hijos. También ya lo vimos. Y nosotros podemos ver también en Juan 1, capítulo 13 y versículo 15, que Él es quien engendra a los hijos. En otras palabras, Él es el que fecunda a los hijos. Él es el que tiene el gen portador que fecunda la vida espiritual en el corazón de los hijos. Porque Él es el Padre que contiene esa genética que nosotros espiritualmente necesitamos para poder crecer en la paternidad de Dios. Nosotros tenemos Padre, y nuestro Padre nos permite crecer y desarrollarnos a nosotros en su personalidad, en su carácter, en su sabiduría, en su entendimiento, en sus destrezas, en sus características. Porque si algo requiere esta tierra es de que nosotros volvamos nuestros ojos al diseñador de todas las cosas y de todas las vidas. A veces nosotros decimos, por ejemplo, yo soy así porque mi papá fue así, ¿verdad? A mí así me dijeron. Pero estamos perdiendo de vista que cuando nosotros nacemos en el reino, nosotros tenemos un nuevo Padre. Y por eso somos una nueva creación. Y en esa nueva creación nosotros tenemos a aquel que nos ha recibido por Padre. Y aquel que nos ha recibido por Padre es el que transfiere su genética espiritual. Amén. Por eso es que también aquí la Escritura dice que si a nuestros padres terrenales los venerábamos, dice cuánto no más a nuestro Padre espiritual. ¿Y sabes por qué? Porque está hablando de honra, de entendimiento al propósito. Tú no puedes honrar algo. Un ejemplo, tal vez muy sencillo. Tú no puedes honrar un partido de fútbol si haces trampa. Mira, yo gané injustamente y hablo como que honré el partido, por decir algo, y hacía trampa, pues. Yo no puedo honrar el diseño de un pez si yo lo quiero convertir en pájaro. Yo no puedo honrar el diseño de una tablet, de un iPad, si la uso como un azafate para servir bebidas. En otras palabras, la forma en la que nosotros podemos honrar también la vida de nuestros padres es honrando el propósito que también creó a nuestros padres. Porque honrando el propósito que crea a nuestros padres, honramos la razón que ha creado y le ha dado vida a nuestros padres. Voy a honrar este carro, pero yo lo quiero como lancha. No estás honrando el carro. Por dar ejemplos. ¿Por qué? Porque le está sacando de su naturaleza. Si nosotros veneramos a nuestros padres, dice aquí, terrenales, cuánto no más aquel Padre que contiene el diseño del propósito, que le dio vida también a quienes nosotros llamamos padres. Y aquel Padre que también nosotros nos recibió por hijos. Y a ese Padre que nos recibió por hijos, o por hijo, o por hijos, es el que ahora empieza a transferir a través de su personalidad aquel carácter que nos va a permitir a nosotros en esta tierra, a través de la fe, ser más que vencedores. Porque en la naturaleza y en el diseño del propósito las cosas vencen. Saca un pez del agua y trata de ponerlo a volar. Por más de que el pez sea el más maravilloso entre el agua, fuera del agua no es el mejor. Pero dentro de su diseño es el más efectivo, es el más eficiente, es verdaderamente capaz. ¿Por qué? Porque está honrando la naturaleza del propósito que lo crea, respetando lo que nació para hacer. Cuando nosotros abrimos nuestros ojos al propósito de nuestra existencia, una de las grandes formas en las que honramos al Padre es siendo útiles en aquello que nacimos para hacer. Porque estamos respetando la naturaleza y el propósito que nos trajo a vida, que abrió nuestros ojos y nos tiene en esta tierra.
No es pretendiendo o imaginando las formas en las que honramos, saliéndonos de la naturaleza en la que podemos ser un vaso de honra para el propósito y para su reino. Por eso dice la Escritura que hay vasos de honra y otros de deshonra, porque algunos abandonan su naturaleza. Cuando tú no abandonas tu naturaleza y te mantienes fiel al propósito y a la razón de tu existencia, es inevitable que tú honres el propósito que te creó. Y si tú honras el propósito que te creó, inevitablemente vas a honrar a aquel que tenía por propósito crearte para ese propósito. Porque no puede haber un propósito sin que alguien cree ese propósito. El que cree un vaso, una taza, tiene el objetivo, el propósito de crear esa taza porque sabe para qué va a servir. Dice la Escritura que fuimos predeterminados, predestinados desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabes por qué? Porque dentro del pensamiento de Dios, aunque no lo había plasmado como el ejemplo de la taza, Él ya sabía para qué te iba a crear. Porque dentro de los pensamientos de Dios siempre estuvo claro cuál era el propósito de tu existencia. Amén. Yo sé que probablemente tú a lo largo de tu vida has vivido muy probablemente la ausencia, el abandono de aquella persona que probablemente debió haber ejercido una paternidad. Pero lo que sí estoy seguro y de lo que estoy convencido es de que esa ausencia de padre no puede ser la excusa para detener tu desarrollo, tu crecimiento y tu fortaleza en el carácter del Padre. Porque dentro del diseño perfecto del Padre, aquel que es el Padre de los padres y el Padre de los espíritus, te tomó, te adoptó, te engendró por hijo. Y es ahí donde nuestros ojos y nuestros oídos deben ser abiertos, porque es la forma en la que Dios, a través de Él y a través de otras personas, también manifiesta el don de su naturaleza. Así que tú no te veas más como huérfano, porque tú no estás abandonado. Aunque padre y madre te dejare, con todas y tus cosas Dios te recogerá, porque Él es el Padre por naturaleza, por esencia, por sustancia, por carácter, por personalidad. Que lo que un día pasó en nuestras vidas no sea el límite o la excusa para no vernos como debemos vernos dentro de la perspectiva del Padre. Porque tú no eres huérfano, porque en el reino no hay orfandad y porque en el reino tenemos Padre, y por lo tanto tenemos una paternidad que va definiendo nuestra naturaleza y también el propósito de nuestra existencia. Vamos a ver lo que dice Juan 10, versículo 30. Este es un momento difícil en la vida de Jesús. Él dice: yo y el Padre uno somos. Entonces en el versículo 31 dice: entonces los judíos volvieron a tomar las piedras para apedrearle. Esto era una herejía, una blasfemia. ¿Cómo este hombre puede decir que es uno con Dios, verdad? Lo querían matar. Entonces en el versículo 32 dice: Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? O sea, él les preguntaba: si yo les he mostrado la gloria del Padre, o sea, solo me pueden querer matar por algo bueno, no por algo malo. Entonces dice en el 33 que le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Recordemos lo que dice Juan 1, donde dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, pero fue este verbo el que se encarnó para traer a vida a Jesús. Y yo quisiera aquí decirles algo: a Jesús nadie lo crea. Jesús no es creación de alguien. Jesús es Dios encarnándose en una figura de hombre para poder venir a esta tierra y podernos hablar de la relación que como hijos nosotros podemos tener como padres, con nuestro Padre. Por eso Jesús todo el tiempo hizo ver y nos hizo saber cuál era el vínculo que Él tenía con el Padre.
El Padre y yo uno somos. Uno somos en entendimiento, en el sentir que gobierna nuestro corazón, en la visión que tenemos. Tú te vas a dar cuenta que tanto en la empresa, en el ministerio, en el matrimonio, en toda relación que no conecten la visión, siempre va a existir división. Y si existe división, va a haber un conflicto de sentires, un conflicto de propósitos, un conflicto de intereses, porque a uno le interesa este y al otro le interesa al otro, porque este siente y sabe que es por aquí y este siente y sabe que es por allá. Yo no te estoy diciendo que tiene que llegar el momento donde nunca en la vida estemos en desacuerdo, pero lo que Dios a través de Jesús nos estaba mostrando era ese vínculo perfecto, donde para ver una visión que triunfe y llegue a victoria, necesariamente tienen que tener un mismo sentir. Por eso tú te vas a dar cuenta que en una división lo que gobierna muchas veces es el orgullo, pero para fortalecer una relación lo que debe prevalecer es la humildad. Jesús no era de alguna manera inferior al Padre porque Él era el Verbo encarnado. Pero no por eso dice la Escritura que se aferró a esa naturaleza como para desobedecer al Padre. Inclusive en el Getsemaní le decía que sea tu voluntad y no la mía, porque hacía evidencia de la naturaleza que gobernaba su corazón, y esa era llena de sencillez y de humildad, pero también de entendimiento y de obediencia. Por eso no entró en conflicto. Por eso no, si yo aquí y este montón de traidores y estos se duermen, aquel llora, aquel me vende, aquel me besa, me entrega, aquel canta el gallo y me niega, les pido que oren y los encuentro durmiendo, por estos ingratos me van a matar. No, Él le dijo que se haga tu voluntad, y no se aferró a esa naturaleza omnipotente, sempiterna que Él contenía como para poder hacer su voluntad como Él quisiera, porque gobernaba el mismo sentir que había en el Padre, y por eso Él podía decir: el Padre y yo uno somos, porque gobernaba el mismo sentir, el mismo propósito, la misma visión, el mismo entendimiento, porque la naturaleza contiene el carácter del Padre, la personalidad del Padre y los genes del Padre. Voy a aterrizar esto con algunos estudios que a mí en lo personal me llamaron la atención. Y el doctor, según el doctor Alfonso Correa, jefe de la unidad de psiquiatría infantil de la clínica alemana, sacó algunas conclusiones dentro de las que les quiero mencionar. Él decía que la figura del Padre produce la función del ser y del deber ser en el niño. En otras palabras, es el Padre quien transfiere identidad al Hijo. Porque quien entiende lo que es, entiende lo que debe ser. Y quien entiende lo que es, lo que debe ser, entiende también lo que debe hacer. En otras palabras, es el Padre quien da identidad, pero también el que brinda el carácter, la formación del carácter en el Hijo. También decía que produce un enriquecimiento para el desarrollo de las futuras relaciones de cualquier tipo. Es decir, el Padre enriquece la vida del Hijo para poder tener un enriquecimiento que produce que sus relaciones sean ricas. Ricas espiritualmente, ¿verdad? Ricas afectivas, que no se vea en relaciones conflictivas, en relaciones tóxicas, en todo ese tipo de cosas. Es el Padre el que transmite ese tipo de cosas. Permite que también los hijos crezcan, decía acá, en esa capacidad de resolución de problemas, porque muchas veces huimos del problema, pero no se debe huir, el problema se debe solucionar. Cuando hay un problema, no salgas corriendo, soluciónalo. Huir solo lo agrava, porque ahora además del problema hay otro problema, y es que ni siquiera estás. ¿Con quién se resuelve? Si lo único que se tiene es tu ausencia. Los problemas se resuelven, de los problemas no se huyen. Y también en la Universidad de los Andes, un grupo de psiquiatras decían que la acción del Padre puede afectar la relación
que los hijos tengan con la madre. Lo que el padre transmite al hijo, es lo que el hijo va a transferir en su relación con la misma madre. O sea, qué grueso, pues. O sea, cómo la figura del padre es tan importante en la vida de los hijos. Y esta se ve manifiesta inclusive en el carácter, en el enriquecimiento de sus relaciones, en la resolución de problemas, también en la forma en la que se relaciona con su propia madre, el padre. ¿Verdad? Dice que la ausencia del padre puede producir en el corazón del hijo un sentir de pobreza, y ese mismo sentir de pobreza es el que lo lleva muchas veces a malas decisiones como la delincuencia, la violencia, porque como hace falta el entendimiento de quién es, entonces quien no entiende quién es, no entiende qué debe hacer, quién debe ser. Y como no entiende quién debe ser, tampoco entiende qué es lo que debe hacer. Dice que la figura del padre también funciona como una figura que separa. La figura del padre en esa relación sana permite que el hijo entienda cuáles son los límites, qué cosas no debe pasar, hasta dónde debe llegar. Y en lo personal, a mí esto transforma mi corazón, porque cuando yo veo todo lo que la Escritura dice, precisamente esa es parte de la función que cuando recibimos al Padre, el Padre empieza a ejercer en nosotros. Con razón soy así porque no tuve padre, por eso necesitamos la paternidad del Padre, que por naturaleza y esencia es en Él, y que muchas veces también opera ese don a través de personas en quien Dios manifiesta ese carácter del Padre, que nos enseña sobre el enriquecimiento personal, relacional, que nos enseña a relacionarnos con la madre. Miren, esto en lo personal me impacta, porque la Escritura habla de la esposa de Cristo con su iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. Y muchas veces cuando nosotros no recibimos esa identidad y esa paternidad espiritual, nosotros también entramos en conflicto con la esposa de Cristo, que es su iglesia. Porque lo que necesitamos es esa paternidad que nos enriquece y nos vincula en el entendimiento del propósito, del para qué nacimos, de lo que somos, de lo que debemos ser y por lo tanto de lo que debemos hacer. Y con esto voy a ir finalizando. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 4, la carta a los Efesios dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Miren esto, aquí quisiera, y yo creo que lo vamos a tener, pero quisiera como desmenuzar un poco esto. La palabra criadlos viene de un griego que significa, que viene del griego ektrepete auta. Y esta palabra de ese griego significa criadlo, significa proveer para el sustento, pero no solo material, sino espiritual. Recordemos que cuando Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso esto, había una cultura helenista, y los helenistas dentro de esa cultura eran muy diestros en ciencias, medicina, arte, matemáticas. Eran muy hábiles. Entonces Pablo está trayendo y aprovechándose de alguna manera de esa cultura para poder transferir del conocimiento espiritual, y les está diciendo: criadlos, sustentarlos humanamente con su sustento, pero también con sustento espiritual, con el conocimiento, con la ciencia espiritual, con el entendimiento, y lo vamos a ver cuando finalicemos esta parte. Y también habla de disciplina, crearlos en disciplina, lo que veíamos, ¿verdad? La palabra disciplina, que viene del griego paideia, que significa entrenarlos, tutoría, mentoría. Pero
también significa dar a los hijos las habilidades y las destrezas y el carácter para que vivan una vida para la gloria de Dios y su propósito. ¿Sí me escucharon lo que dije? Es decir, está hablando de que se les mentoree y se les forme para desarrollar, por eso es el mentoreo, la formación, para despertar las destrezas, las habilidades y el carácter de los hijos para que puedan honrar con sus vidas el propósito y la gloria de Dios. En esta versión habla de amonestación, en otras habla de instrucción, pero esta instrucción está haciendo referencia a poder aconsejar para que no se desvíen del camino de la verdad, y por eso termina ahí termina hablando del Señor, de la figura del curio, como del maestro. En otras palabras, él está diciendo: susténtalo, disciplínalo, fórmalo en las destrezas, en las habilidades, en el consejo, en la sabiduría del maestro, del Señor, de la sabiduría del maestro superior, para que tenga todas las habilidades, todas las destrezas, todo el carácter suficiente para entender y comprender cuál es el propósito de su existencia, para que cuando el propósito les convoque, ellos puedan entender para qué nacieron, y no solamente eso, sino estén completamente diestros, desarrollados, formados en carácter para poder hacerlo. Con razón Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad? Como tu abuela, como tu madre Eunice, Loida, ellas no tenían una fe fingida. Es decir, Timoteo fue un discípulo antes de llegar a Pablo, porque él había sido discipulado por sus padres en el entendimiento y en el conocimiento del propósito. Por eso Timoteo, para Pablo, en ningún momento representó una dificultad, porque era un hijo diestro, hábil, entendido, con el carácter que habían formado a través del Padre. Yo creo de verdad que todos nosotros, los que estamos aquí, algunos ya son padres, varios de los que aquí ya son padres, otros seguramente lo serán. Pero lo que sí es una realidad es de que para nosotros incorporar el diseño del Padre en esta tierra, primero necesitamos vivirlo, conocerlo, experimentarlo y recibir la paternidad de Dios en nuestras vidas, para ser enriquecidos, para ser bendecidos, para ser llenados de entendimiento, para ser llenados de propósito y poder andar por esta vida sumando y agregando en función de la visión eterna de Dios. Tú no eres huérfano, porque en el reino no hay orfandad. Y aquellos que son padres, estoy seguro y le he pedido a Dios que sus corazones, de verdad está orando para que sus corazones se llenen de entendimiento, de sabiduría, y puedan recibir esa paternidad del Padre para poder transferir esa paternidad que por naturaleza el Padre nos da. Amén.